Entonces, más allá como que yo vea esto como una profesión, que yo diga, yo quiero ayudar a la gente a transformar sus vidas, yo lo que quisiera es como que todo el mundo encuentre cuál es su fórmula, porque todos tenemos una fórmula distinta y tenemos es que conocernos. Entonces, como que mi filosofía no es desde yo te voy a enseñar sobre la libertad. Al contrario, yo voy a ser libre para que tú me veas y al verme libre quieras serlo y yo te inspire. Súper. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Parlas. Hoy traemos a una mujer en todo su sentido. Ella es Cami Vallejo, es una artista, una coach, una cantante, pero más allá de eso es una creativista. Es una mujer que hoy está con nosotros para aportarnos muchísimo valor. No sé, Cami, ¿quieres decir algo de ti? ¿Quieres presentarte un poquito? Bueno, ya creo que me presentaste como una mujer en todo el sentido de la palabra, cosa que me gusta mucho como introducción, porque siento que hay muchos espacios en los que se invitan a los hombres y no a las mujeres. Entonces, soy Camila, soy mujer, Excelente. soy actriz y soy un ser humano. Bueno, hemos tenido la fortuna de conocer a Cami en todas sus facetas como artista. Afortunadamente hemos podido convivir con ella un poco y hoy nos sentimos encantados de poder presentársela. Y vamos a tocar un tema muy chévere, un tema que pues a mí me gusta mucho y pues es relacionado a ese tema de las decisiones, ese tema de las decisiones difíciles de tomar. Entonces, Camila, hace 9 años, pues tú tomaste una decisión de estudiar artes escénicas y hacer un cambio radical en tu vida. Podría decirse que ese fue un punto de inflexión importante en tu vida. Por eso, más que preguntarte sobre el porqué de tu decisión, quisiera saber más sobre ese tipo de situaciones que a veces desestabilizan nuestro mundo como lo conocemos. ¿Qué nos puedes decir de ese tipo de situaciones? Wow. Bueno, para contextualizar un poco al oyente y a quien esté viendo, la situación que viví hace 9 años es que murió mi papá, ¿no? Okay. Y es gracias a esta muerte que se desencadenan un montón de decisiones, como por ejemplo empezar a dedicarme a la actuación y empezar a cantar. Ambas decisiones llegan al mismo tiempo y ambas son un producto o una causa de la muerte de mi papá. Entonces, frente a la pregunta que haces, siento que toda mi infancia o mi vida de alguna manera tenía como un mindset que venía de mi papá que traía muchos miedos. Okay. Miedo a enfrentarme sola al mundo, miedo a la calle, miedo a cosas tan simples como los taxis, pero que son miedos que se van acumulando y que se van convirtiendo como en monstruos cada vez más grandes y que al final te terminan limitando. Okay. En tus experiencias, en tu ser, porque después tienes miedo, no sé, a emprender un viaje, a emprender un negocio, a tomar decisiones porque hay miedo. Okay. A mí me educaron con mucho miedo. Entonces, cuando muere mi papá, es como se acabó el régimen del miedo, ¿no? Es muy fuerte, porque yo veo la muerte de mi papá como algo muy positivo en mi vida. Es un momento muy doloroso, sí, es un momento que trae mucha oscuridad, pero de esa oscuridad nace una luz que me conecta a mí primero con mi pasión y con mi propósito de vida, que es la transformación, que es la sanación. Y no puedo yo como encontrar ese propósito sin antes vivirlo. Así que la decisión que tomo, además de agarrar las riendas de mi vida, porque tenía como esta comodidad en mi hogar en el que, pues sí, todo estaba ya acomodado, ¿no? Todo estaba dado. Entonces, al tener que enfrentarme a, ok, ya, tu papá se murió, tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a crear cuál es la vida que quieres, y nadie me iba a decir de qué manera hacerlo. Entonces empiezo mi transformación, empiezo mi sanación de ¿qué? De todos estos miedos, estas capas que te digo que traía que no eran mías, y comienzo a tomar decisiones y me doy cuenta que al otro lado, justo del miedo, es donde se esconden como los mayores tesoros, ¿no? Y que ese miedo que se representa
siento yo como un dragón, Ujú. al final es tu mayor aliado y tú decides si es un enemigo o si tú te montas en él y viajas con él. Y me acabo de ver una película que se llama Raya y trata de un dragón y me imagino, esa es la imagen que siento, como alguien que es como un avatar, ¿no? Como te conectas con eso y vuelas, vuelas alto. De alguna forma se podría decir que tocaste fondo Yo creo que con toqué esa fondo. decisión, con esa situación en específico. Yo creo que no toqué fondo ahí. Toqué fondo más adelante. Ok. Más adelante toqué fondo. Pero esa decisión, ¿dices cuál? La de empezar a estudiar actuación y... Claro, digamos Antes de... que el tema de la situación que ocurrió con tu papá, pues te impulsó a algo. Es necesario ese tipo de situaciones en la vida para que como que nos impulsen a hacer ese cambio radical, a preguntarnos esto. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Tú crees que todos necesitamos ese tipo de situaciones que nos descoloquen un poco? Yo creo que esas situaciones son una manera, Ok. pero hay varias. Siento que de lo que hablas es del impulso. Esas Exactamente. situaciones te dan impulso, ¿cierto? Exactamente. Pero hay otras que también te lo dan. Entonces yo creo que uno debería entrenarse en la vida para encontrar qué es lo que a mí me impulsa. Wow, wow, excelente. Creo que es ahí donde quería llegar. Hay otros tipos de impulso. ¿Tú crees Sí. que qué otro ejemplo? ¿Qué otro ejemplo Sin duda podríamos hay tener otros como tipos de otro impulso. tipo de impulso para poder generar ese cambio, para poder generar como esa dinámica diferente? Bueno, además de tocar fondo, yo creo que un impulso positivo puede ser la experiencia de otros. Ok. Sí, el tener referentes, tener mentores, tener como figuras a quienes uno o bien admire o que como que se llene de esas historias para de ahí agarrar impulso y tomar esas decisiones. Como si yo no he sido capaz de enfrentarme a tomar una decisión, quizás puedo encontrar a alguien que ya la haya tomado y puedo aprender de su experiencia y ver qué es lo que a esa persona la motivó, qué es lo que esa persona utilizó para generar ese cambio, qué herramientas le funcionaron y puede bien o no que le funcione. Ok. Esa podría ser una manera. Otra manera de encontrar el impulso es, yo soy fiel seguidora de hacer anual listas de a qué le tengo miedo en este momento. Wow. Y a eso que le tengo miedo, eso hago. Entonces, o sea, lo afrontas sí, con toda. yo creo que ir al lugar donde habita el miedo es la recompensa más grande que puedes encontrar. Y un impulso es justo eso, hacer la lista, ¿no? Entonces tengo esta lista este año y tengo miedo, no sé, a hablar en público, que no es mi caso, pero digamos, hay gente que le tiene miedo a eso. Pues entonces ese año me meto a un curso donde elimine ese miedo. Tengo miedo a vivir como a la deriva. Entonces, ¿qué hago? Me vengo a vivir a un hotel para vivir a la deriva. Miren que aquí Camila nos está dando pues muchas herramientas, que esta era pues mi próxima pregunta y es, ¿qué tipo de herramientas, Cami, además, claro, aprovechando estos impulsos, tú nos podrías como recomendar para de verdad tomar la decisión, para lanzarse al ruedo, para saltar al vacío? Nos estás diciendo como tengo miedo de vivir como sola y este tipo de cosas y tomas una decisión con respecto a esto. Una herramienta que ya creo que me gustaría mucho rescatar es la lista de miedos que tienes y cómo los vas a afrontar, me parece fenomenal. ¿Qué otras herramientas, Cami, nos podrías dar para afrontar este tipo de situaciones? Sí, y pilas porque la lista cambia, ¿no? La lista no puede ser la misma todos los No es años, estática. o si no, ¿a qué jugamos? Tiene De que ser acuerdo. distinta y esa es la idea. Ok, ¿qué otra herramienta daría yo? Yo creo que estar constantemente buscando la inspiración, como seguir ese mapa de qué es lo que no me estoy permitiendo y puedo encontrarlo preguntándome qué me inspira que en estos momentos no está en mi vida. Entonces a lo mejor es que a mí me inspira un montón el arte, pero no, es que yo trabajo aquí en esta oficina, tengo un trabajo súper bueno, estable, pero tengo una curiosidad extraña frente al arte. Entonces empiezo a seguir ese mapa
Y a lo mejor viendo personas o lugares donde está el arte, llego a esos lugares, los busco. Y cuando estoy allí me doy cuenta que hay una decisión a lo mejor que tengo que tomar. Okay. Yo creo que sería algo como vivir el presente. Vivir el presente. Sí, pero es que es muy loco porque nunca Buscar lo vivimos. inspiración. ¿Viste? Nunca vivimos el presente. Y en el presente es donde se toman esas decisiones que son distintas a las que venimos tomando. El tema es que seguimos tomando decisiones desde un pasado. Porque creemos que no hay más opciones. O incluso con mucho miedo al futuro. Con mucho miedo al futuro porque creemos que va a ser como el pasado. Entonces seguimos tomando las decisiones desde el pasado. Wow. Claro, rescatar este punto muchísimo, el presente actual, el cómo estoy actualmente y de pronto no dejar abrumarse ni por ese futuro turbio que de pronto no podemos ver o ese pasado que efectivamente fue algo, no sé, puede ser trágico, puede ser no estoy haciendo lo que quiero, puede ser un montón de cosas que yo sé que son pensamientos que nos habitan constantemente y el traerlo a la hora y el decir hoy es que tomo la decisión me parece súper valioso, me parece muy, muy, muy brutal, muy chévere. Sí, Cami. total, me hace pensar en una frase que me fascina, que creo que es como de Sri Ravi Shankar, se llama él, y es: el pasado es historia, el futuro es libre albedrío y el presente es un regalo, y por eso se llama así, ¿no? Wow. Presente, Está como muy Kung chévere. Fu Panda. Excelente, esto lo vamos a marcar en nuestro podcast. Cami, hablabas de poder encontrar cierta ayuda. Como les mencioné, Cami, pues además de ser una artista en todo su sentido y una mujer, es coach. Ella es coach. Entonces, ¿cómo te ha ido con eso? ¿Por qué? ¿Por qué ayudar? ¿Por qué ser coach? ¿Por qué sacar estos espacios, por ejemplo, que nos estás regalando aquí en el Engalle y darnos este boost de creatividad, este boost de inspiración? ¿Qué te motiva a eso? Yo creo que a mí personalmente lo que me motiva a empezar a estudiar, bueno, yo llevo muchos años estudiando de desarrollo personal, de espiritualidad, y lo he probado todo en mí. Y justamente creo que mi motivación es esa, y es seguir yo sanando y hacerme cargo de mi realidad, porque me di cuenta, como te digo, que muchas de las decisiones que uno toma en la vida no son decisiones de uno, son decisiones que tienen que ver con fidelidades que guardamos en nuestras palabras, en nuestra mente, a nuestra familia, a nuestra cultura, a nuestro país, a nuestros amigos. Son cosas que nos hemos creído y que vamos por ahí tomando decisiones a raíz o a partir de eso que no nos pertenece. Okay. Entonces, pues yo siempre he querido buscar esa libertad y la empecé a encontrar de alguna manera cuando me empecé a conocer y me di cuenta que esta herramienta del Life Coach me ha ayudado a mí a conectarme más con más herramientas. Soy como fan de las herramientas. Ajá. Y al querer yo conectar con eso, pues luego al final me di cuenta que también me era útil utilizarlo con otras personas. Wow. Y que esto se combinaba un resto con la impro y se combinaba con la actuación y se combinaba con el arte. Y fue como, uff, qué susto. Todo está hilado, no hay nada que esté desconectado, todo al final es lo mismo, solo que dicho de otra manera. Entonces, más allá como que yo vea esto como una profesión, que yo diga, yo quiero ayudar a la gente a transformar sus vidas, yo lo que quisiera es como que todo el mundo encuentre cuál es su fórmula, porque todos tenemos una fórmula distinta y tenemos es que conocernos. Entonces, como que mi filosofía no es desde yo te voy a enseñar sobre la libertad. Al contrario, yo voy a ser libre para que tú me veas y al verme libre quieras serlo y yo te inspire. Súper, excelente. Esto es algo muy chévere porque dentro de esas herramientas he estado stalkeándote un poquito y he podido leer y ver en tu perfil, en tu página, en todo, que eres también como una aficionada, obsesionada con el éxito y con esas herramientas que puedes encontrar en el éxito. Entonces es muy chévere porque realmente ayudar a otros
y tú teniendo esto como herramienta de que es como un recorderis constante de lo que eres, y es como una forma muy bacana de tener todas estas herramientas ahí como puestas y recordarlas cada vez más porque vas ayudando más a personas. Entonces me parece muy bacano que encamines parte de lo que sabes a enseñar y que eso también te sirva a ti de mucho. Entonces muy chévere, Cami, muy bacano, muy chévere. Estoy teniendo como un bus así de inspiración muy Qué bacano. vasto. Dentro de tu perfil, pues encontramos que hay 3 líneas muy fuertes que ya las hemos mencionado. ¿Cómo te va con eso? Ahorita estamos bombardeados de el mundo entero diciéndote especialízate en algo, haz un doctorado en tal cosa, haz una maestría, cada vez ve más profundo el conocimiento, y nos encontramos con personas que son muy completas, con personas como tú que tienen estas 3 aristas, que es el tema musical, el tema de ser actriz y el tema de ser pues educadora. Cami también es profesora de la Javeriana, para los que no saben. Entonces el tema de ser coach y educadora. ¿Cómo manejas esas 3 líneas? ¿Qué nos puedes decir de eso? Mira que es algo a lo que yo le tenía como miedo, porque es como que me pongo, como que ponerse esas etiquetas trae consigo una responsabilidad, y también es como un tema de humildad, ¿no? Como de, ay no, qué pena por ser todo eso, no quiero ocupar tanto espacio, pero es como aprender a llevarlo. Lo que me ha hecho entender es que todos tenemos esas posibilidades, solo que no todos las abrazamos. Mi sensación es que todos somos un músico en potencia, un artista en potencia, un escritor en potencia, solo que no hemos agarrado el papel para escribir, solo que no hemos entrenado la voz para cantar, o porque la hemos ocultado, o porque nos hemos escondido, porque nos da miedo de pronto brillar y que otro sienta que nuestra luz lo va a opacar, porque nos da miedo presentarnos como tan multifacéticos, porque qué van a pensar, ¿no? De pronto ofendo a alguien, de pronto la gente me va a tener envidia, o no voy a poder tener relaciones honestas porque la gente se va a relacionar conmigo desde ese talento o desde esa fuerza. Y yo creo que todos tenemos esas cualidades, todos en nuestro ser. El tema es que no nos paramos un momento a escucharlas y no nos conectamos con eso. Entonces, no es como, para mí, todas estas habilidades, la música, la improvisación, el coaching, todos tenemos un sabio adentro, no son cosas que adquirimos después de haber estudiado o después de haber, sí, como, voy a repetir la palabra adquirido cierto conocimiento sobre ellas, sino que son cosas que obtenemos es cuando retiramos todas esas capas que las están ocultando y nos conectamos con eso que ya es y que está en nuestra esencia del ser. No. ¿Sabes? Es como cuando el músico, que hay un libro que me fascina que se llama Free Play, que es de un músico, y él decía, yo agarraba antes el instrumento queriendo tocarlo perfectamente, y luego me di cuenta que no eran mis habilidades las que hacían la música, sino que era mi presencia. Y él cuenta que la música más fenomenal surgió en él cuando él permitió al violín sacar su voz, y cuando él dejó de ser como el gran maestro, sí, sino que permitió que la música fluyera. Entonces al final es eso lo que somos canales, somos medios que utiliza, llámalo Dios, llámalo el universo, llámalo, yo lo llamo Dios, que utiliza a Dios para llenar el mundo de felicidad, de luz, de vida, sin negar la oscuridad, porque es necesaria. Excelente. Se necesita la una de la otra. Súper bien. Soy fiel partidario de que se debe compensar todo para estar como en armonía. Muy chévere, Cami. Dentro de todo esto que nos dices, y obviamente puedo concluir que también el tema está en ser auténtico, ¿sí? El tema está en ser auténtico, el tema está en ir haciéndote a tus habilidades, a tus lados, a tus aristas, ir puliéndolas. Me parece muy bacano, pero de esas aristas, ¿qué es lo que más te hace feliz? Voy a cerrar los ojos. Yo creo que
la escena. La escena desde el pararme, ya sea cantando o actuando, o improvisando, o hablando, y entregarme. ¿Entregarme a qué? Al presente, que es tan inevitable cuando estás. Entonces, ya sea que esté improvisando, ya sea que esté cantando, lo siguiente que va a suceder es algo que necesita y requiere de mí en el presente. Entonces es mi manera de recordarme todos los días que soy libre y que tengo la posibilidad de ser lo que sea en ese instante. Excelente. Algo nuevo, ¿no? No Cool. tengo que ser ni coach, ni cantante, ni actriz, aunque todo eso haga parte de mí, pero en ese momento soy solo eso, o sea, soy solo o voz, o canto, o escena, o palabra, o historia presente. Súper, excelente. Gracias, Cami. Dentro de esos motivos que antes mencionábamos, que te ayudaron a tomar estas decisiones, que te ayudaron a generar ese cambio, ¿qué te mantiene hoy siguiendo por ese camino? ¿Son los mismos motivos? ¿Recuerdas eso? ¿O cómo haces para pararte cada mañana y decir, juepucha, soy Cami Vallejo, soy esto y voy a seguir por este camino, no por este otro, o por este otro, o por este otro? ¿Qué te mantiene allí? ¿Qué te mantiene haciendo ese camino? Yo creo que es como un poco como el sentido de la vida, ¿no? Es que el sentido de la vida justo para mí está en seguir buscándolo. Ok. ¿Sí? Wow. Es como si fuera, como si se pudiera traducir en una palabra, sería esperanza. Es que quiero seguirlo buscando porque todavía no lo sé. Cuando empecé a actuar, digamos que fue como mi primer contacto con el arte, yo actuaba porque sentía que eso era lo único que me mantenía viva. Pero el día que me creí esa verdad, dejé de actuar por estar viva y empecé a actuar por pretensión, empecé a entrar en otras dinámicas que trae también el mundo y la industria audiovisual y ya no tuve la misma relación. Entonces creo que también está en levantarse y renunciar a eso de soy Camila, soy esto, porque cuando me cargo con esa responsabilidad me pierdo las oportunidades de ser algo nuevo. Y entonces cuando me cargo con esa responsabilidad empiezo a entrar en el tengo que mantener un estatus, tengo que ser de tal manera, no puedo permitirme cambiar ni física ni emocional, no puedo caer, no puedo fallar. Si yo soy coach, yo tengo que sostenerme y cuando eso me ha sucedido, porque me ha sucedido, jueputa, es algo que es insostenible. Uy, perdón la grosería. Es algo que es insostenible y creo que soltar todo eso y levantarme todos los días pensando más bien en vamos a ver qué pasa, qué es la impro, ¿no? Cuando uno entra a la historia, cuando uno entra a improvisar con una idea preconcebida o con una historia que quiere contar o con un personaje que cree que va a ser increíble, se frustra porque llega otro y te dice, hola mamá, y tú tenías la idea de que ibas a ser profesora y maestra y tú dices, oh Dios mío, ¿cómo así? Espera, entonces vas a estar todo el tiempo tratando de controlar la escena, de llevarla hacia donde querías, hay frustración, hay tensión, no hay fluidez y la historia al final no se cuenta porque hay dos personas que están egocéntricamente luchando porque se cuente su historia. Claro. Entonces, es que la impro mira lo que te enseña, porque es que no hay otro momento más que el presente y se construye con el otro. Si yo me paro todas las mañanas y digo, esto soy, esto es, bla, 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 mañana quedo embarazada y digo, ¿cómo así? Se me acabó la vida. Ok, bueno Cami, pues excelente, creo que me voy con esa gran reflexión de mandarnos o darnos la oportunidad de improvisar cada día y no tener una preconcepción de un papel X que nos vamos poniendo mentalmente diariamente. Soy el mejor tal, soy el mejor en esto, necesito ser un músico gigante, sino cada día explorar y tener como concebir esa magia de el buscar y el soy libre y el expresar de alguna forma que también sigo en ese camino, ¿sabes? Como seguir en ese camino de la búsqueda, no está mal y creo que ese camino, por todo lo que hemos hablado acá también en algunos parlas, continúa hasta que decides no hacerlo.
Entonces, Exacto, continúa, porque sí, es que tiene que continuar, o si no, ¿cuál es el sentido? O sea, tiene que seguir. excelente, Cami. Pues yo creo que nos dejas con muchísima, muchísima inspiración. Realmente me siento muy feliz de tenerte aquí en este Parlas. Eres realmente una craftivista así con sello de El Engalle, de todo Qué viento en chimba. popa. Para todos los que quieran tener un poquito más de profundización en eso, Cami, pues la pueden seguir. Soy Camila Vallejo en Instagram. Pueden entrar a su página camilavallejo.co y ahí hay unas cosas increíbles que los van a ayudar un montón. No sé, si quieras de pronto decir algo como finalmente, algún... Eh, bueno, sí, hay algo que quisiera leer antes de cerrar. Es súper corto. Se Excelente. me vino a la cabeza y creo que a lo mejor lo tengo aquí escrito. Todos suscríbanse, denle like al podcast. Estamos en Spotify, en YouTube. Obviamente queremos dar agradecimientos a Cami Vallejo que está acá, a todo el equipo de producción del Engalle y sobre todo a Celina que nos está prestando este espacio súper bonito para poder llevar a cabo esta grabación. Que a propósito, también Cami pues hace parte de la comunidad Celina y creo que eso también nos juntó y nos produjo que pues este choque Así se es, sí, se muy hiciera. afortunada de haberlos conocido. Gracias por la invitación, voy a leer eso, Por supuesto. que tiene que ver con el levantarse todos los días, como tú dices. Súper corto, y con eso creo que cerramos. Excelente. Dice, soy todo lo que decido ser. Muero todas las noches al dormir para crear a diario mi diario. Y soy diario, lleno de historias. Y soy historias que a diario son contadas, escritas, y también soy historia. Porque el momento en el que hablo ya pasó, ya se fue, ya no estoy. Cada segundo puedo cambiar, así que soy cambio. Soy más que intento, soy acción. Soy la acción de soltar en el camino maletas y soy maleta. Lo soy porque cargo al universo entero en mí. Camila Vallejo. Excelente, Cami. Bienvenida a nuestras parlas creativistas. Ay, gracias, qué chimba.